¿Cómo puede ser que dos países que eran, bueno, prácticamente uña y carne en el continente americano terminen al borde de una ruptura total? Hoy vamos a desgranar el increíble colapso en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, una amistad de décadas que, de repente, saltó por los aires en cuestión de meses. La pregunta del millón, claro, ¿cómo se llegó a este punto? Vamos a ver cuáles son las claves de una de las crisis diplomáticas sin duda más graves que ha visto la región en los últimos años. Y para empezar a responder hay que viajar a una fecha muy concreta, el 19 de octubre de 2025. Ese día marcó un antes y un después. Pero, a ver, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues pasó esto, una frase publicada en redes sociales, que fue la chispa que lo incendió absolutamente todo. Una acusación directa, durísima, del presidente de Estados Unidos a su homólogo colombiano. Y ojo, porque no vino sola, venía acompañada de una decisión política de mucho peso. Las consecuencias, como os podéis imaginar, fueron fulminantes. Washington cerró el grifo del dinero y Bogotá respondió con la señal más fuerte de protesta en diplomacia, retirar a su embajador. La cuestión es, ¿cómo demonios se pudo llegar a este extremo? Porque claro, una explosión así no surge de la nada. Fue, más bien, la culminación de meses y meses de roces y fricciones que fueron subiendo de tono a un ritmo, la verdad, vertiginoso. Fijaos en esta cronología. En menos de un año la relación pasó de disputas comerciales a algo mucho más serio, la revocación del visado a un presidente y a incidentes militares con muertos de por medio. La escalada fue sencillamente implacable. Y el momento de la revocación del visado a Petro fue un punto de no retorno. Esto no es un tema burocrático, para nada. Fue una respuesta directa a sus declaraciones en suelo estadounidense. El conflicto, en ese momento, se convirtió en algo mucho más personal y provocador. Pero el choque no fue solo diplomático, ¿qué va? Se convirtió en una auténtica guerra de palabras, sobre todo con el tema de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Y aquí las versiones de cada gobierno eran como la noche y el día. Es que es increíble. Cada bando presentaba una realidad que no tenía nada que ver con la otra. Para Washington eran operaciones limpias contra el crimen. Para Bogotá eran asesinatos de sus ciudadanos en sus propias aguas. Totalmente irreconciliable. Esta amenaza de Trump, así, sin paños calientes, deja clarísima la postura de Estados Unidos. Esto ya no era una sugerencia diplomática, era un ultimátum en toda regla, que dejaba la puerta abierta a casi cualquier cosa. Y claro, la respuesta de Petro fue igual de contundente. Ya no se hablaba de desacuerdos, se hablaba de asesinato y de violación de la soberanía. La diplomacia, en este punto, había saltado por los aires. Y bien, ¿cuáles fueron las consecuencias reales de toda esta batalla? Porque esto no se queda en titulares y declaraciones, tiene efectos directos en la economía, en el día a día. La reacción de los mercados fue instantánea. La incertidumbre hizo que el precio del dólar en Colombia se disparase, debilitando el peso y haciendo que todo lo importado fuera más caro. En cuestión de horas, la inestabilidad política se convirtió en inestabilidad económica. Estamos hablando de 377 millones de dólares de ayuda que de un día para otro se esfumaron. Dinero que iba destinado a programas de seguridad, a desarrollo rural, incluso a las propias fuerzas militares. Un golpe durísimo. Y el impacto iba más allá de la ayuda del gobierno. La simple amenaza de aranceles puso en jaque a miles de empresas y empleos. Su principal socio comercial les estaba poniendo contra las cuerdas. Pero el conflicto no solo se quedó fuera de las fronteras. La crisis con Estados Unidos provocó unas divisiones profundísimas dentro de la propia Colombia, convirtiéndose en un arma política de primer orden. Por un lado, la oposición, con figuras como la senadora Cabal, no es que solo criticara la gestión de Petro, es que se alineó directamente con las acusaciones de Trump, validando su discurso y echando más leña al fuego de la crisis interna. Y desde el lado del gobierno, la visión era la contraria. Aliados de Petro, como el senador Cepeda, no veían un error diplomático, sino un plan de Estados Unidos para justificar una agresión, describiendo las acusaciones como una mentira cínica. Estas divisiones internas, en realidad, reflejan la magnitud de lo que está en juego. No es solo una pelea entre dos líderes, sino el futuro de una de las alianzas más estratégicas de Estados Unidos en toda América Latina. Los puntos clave son clarísimos. Una alianza fundamental hecha añicos, un riesgo de aislamiento para Colombia, un impacto negativo en la inversión y la estabilidad del país y un desgaste político brutal para el gobierno de Petro. Las consecuencias son muy, muy profundas. Y así llegamos a la pregunta final. ¿Estamos viendo un bache monumental, producto del choque de dos personalidades muy fuertes? ¿O hemos presenciado un verdadero punto de inflexión, un reajuste tectónico en la geopolítica de todo un continente? Solo el tiempo dirá si esta fractura es reparable o si las grietas son ya demasiado profundas para cerrarlas.